Formate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos entre ustedes y nosotros, ahora seguimos con Osvaldo Pérez San Martino. Primero había quedado trunco lo que estábamos hablando, después, antes de esta pausa, que era lo vinculado con el tema de conculcar la libertad de expresión. En eso estábamos, ¿no? Así es, Jorge. Sí. Y yo creo que lo que yo hablaba cuando señalaba esto de... Hoy estoy con la razón populista de Laclau y Chantal Moufle, pero ese libro es la Biblia que sigue el kirchnerismo a pie juntillas, y Pero, justamente perdón, de ahí... puedo hacer, para mí, es al revés. Los Kirchner no necesitaban ningún libro, además no me lo imagino a Néstor Kirchner muy libresco, ni una persona de recurrir mucho a la literatura. No, pero se lo leen. Él obraba como cualquier caudillo peronista. Luego, los Chantal Chantal Mouffe y el marido, y Chantapufi, lo que hacían era teorizar sobre eso que ya era una práctica. Y entonces después estos siguen, ellos hacen lo que hicieron desde Santa Cruz, que es concentrar el poder, ser corruptos, para lo cual no necesitaban ningún marco teórico. No, además los libros seguramente se lo debe haber leído Zanini o alguno de los esbirros que tienen siempre a mano. Y lo tenemos ya Alejandro Cacase, que yo estaba muy alarmado cuando escuché algunas declaraciones que se hicieron en torno a un proyecto que había presentado, unas declaraciones bastante, lo dije al principio del programa, bastante, voy a ser suave en el calificativo, pero bastante desagradables del gobernador de Jujuy, señalando que se trataba de un proyecto payasesco, de alguien, de una cuestión absolutamente irresponsable. Y en esto, más allá, y yo no voy a hacer una calificación ad hominem de Alejandro, pero trabajé 2 años con él y puedo dar testimonio como compañero de bancada que era uno de los diputados más estudiosos de todo el cuerpo, y que cuando lo leí, estaba en el Uruguay en ese momento, lo leí, me pareció interesante y sobre todo me pareció algo que se escucha en todos los corrillos económicos. O sea que lo que hizo Alejandro, a quien ya le damos la bienvenida, a quien pondero mucho como diputado y por su enjundia, por su trabajo legislativo, puso algo en el tapete que está comentado en la sociedad, pero no solamente en los círculos económicos, sino que también lo advierto en el comercio, en la industria, y lo advierto hasta en la gente, hasta en los empleados. Si siempre estamos tomando como valor de referencia al dólar, como dije antes, es cierto que se puede decir, no cabalguemos más con el tema de la soberanía, por favor, que no nos ha ido nada bien. Pero no se lo puede denostar de esa manera cuando muchas veces yo mismo me lo he planteado, y si dolarizamos, si está todo dolarizado, compras un auto, lo trasladás a dólar, porque se ha transformado en la moneda de referencia nuestra y porque nosotros se ha logrado con 70 años de populismo que busquemos permanentemente refugio, como antes era en otra época, podía ser el oro, fueron también joyas que uno buscaba porque era la manera de mantener el valor intrínseco de la moneda. Hoy es el dólar. Así que no me pareció ni payasesco, ni irresponsable, ni disparatado. Me pareció un proyecto interesante que merece, como todo proyecto, puede ser perfectible, merece debatirlo. Pero escuchémoslo ya que nos explique Alejandro y cuáles son los fundamentos de su proyecto. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge. La verdad que un enorme gusto verte y poder compartir este momento en la tarde con vos. La verdad es que la respuesta con este proyecto llega tras un estudio sobre nuestra historia monetaria, que es una larga historia de desaciertos que tenemos. Nuestra historia está caracterizada siempre por inflación, devaluación, más inflación, salto devaluatorio, pérdida de 13 ceros de la moneda. Esto es algo que todos lo conocemos. Nunca hemos sido capaces en nuestra historia de gestionar una moneda y defender su valor. Los distintos signos monetarios que hemos
han terminado perdiéndose, abandonándose, porque han perdido absolutamente su valor. Creamos un banco central para controlar la inflación, y desde que existe el Banco Central en 1935 hay más inflación que antes que hubiera Banco Central. Así que ha sido absolutamente ineficaz nuestra autoridad monetaria para poder defender el valor del peso de nuestra moneda. Es curioso inclusive que las únicas 2 veces en nuestra historia que tuvimos estabilidad de precios fue cuando atamos el valor de nuestra moneda a una moneda extranjera. Primero con la caja de conversión que se hizo después de la crisis de 1890 con Pellegrini, y la segunda ocasión con la convertibilidad en los 90. Esta situación de falta de confianza en nuestra moneda se ha profundizado tanto que los argentinos ya no confían en el peso como instrumento de ahorro ni como reserva de valor, que es una de las funciones esenciales de una moneda. Y por eso hay en Argentina un proceso acelerado de sustitución de monedas. Es decir, cuando se cambia la moneda local por una moneda de reserva. En nuestro caso nos desprendemos de los pesos para comprar dólares y atesorar dólares. Lo hacemos en el mercado formal, en el informal, a un cambio más alto, a un cambio más bajo, como sea, siempre la sustitución se da en ese sentido, y la teoría económica marca que se produce una histéresis, es decir, va siempre en dirección a acumular más en dólares, es decir, tiene un sentido esa sustitución de moneda y nunca se revierte. En consecuencia, está tan dolarizada la economía como vos marcabas, los 400.000 millones de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, los precios nominados en dólares de bienes importantes como los inmobiliarios, que el grado de monetización de la economía en pesos es cada vez más bajo. Y esto hace que la política monetaria tradicional no tiene efecto. Porque, por ejemplo, el Banco Central sube las tasas de interés y eso solo afecta la masa de pesos que hay dentro de la economía, no toda la parte que está dolarizada de la economía. En consecuencia, no tiene ningún efecto, tiene nulo o poco efecto. Inclusive la reducción de la emisión. Obviamente que emitir más agrava la inflación, es combustible al fuego, pero reducir la emisión a cero tampoco lo resuelve, porque aunque yo congele la oferta monetaria, si igual sustituyo moneda, porque igual los argentinos cambian pesos por dólares, de cualquier modo se produce la inflación. Y esta es la razón por la cual cuando nuestro gobierno de Cambiemos probó con la política de emisión cero, no logró contener la inflación y por el contrario terminó la inflación arriba del 50%. Ni que hablar, por supuesto, de las políticas que intenta este gobierno, que son controles de precios que han fracasado toda la historia, y el presidente echándole la culpa al diablo por la inflación, obviamente que eso menos, ¿no? Pero las políticas monetarias tradicionales no resultan porque la sustitución de dólares se da igual. La teoría en consecuencia marca que la única forma de quebrar con eso es cambiando el régimen monetario. Hay muchos economistas en nuestro país y entre ellos dentro de nuestra fuerza política, a todos ellos yo les compartí el proyecto antes de presentarlo, que consideran que necesitamos un plan antiinflacionario de largo plazo, a modo de como lo hizo Israel o como lo hizo Perú. Lo que yo creo que por ahí pierden de vista o hay que tener en cuenta es que esos planes se hicieron desde lo institucional con un Banco Central independiente, el cual la Argentina no tiene ni nunca ha tenido, siempre está sometido a la decisión política, y además han tenido una conducta y constancia en la aplicación de la política monetaria por 10 o 15 años, algo que tampoco es institucionalmente posible hacer. Además, imagínate, Jorge, que un presidente acá dice, bueno, prometo que voy a bajar la inflación en 15 años, con eso nadie apoya un programa así. Perdés la elección por Claro, goleada. el problema es que dicen lo vamos a resolver en un corto plazo y tampoco adoptan ningún programa que tenga esa capacidad. El único programa que permite en un plazo de 18 o 24 meses terminar con la inflación es un cambio de régimen monetario que implique dolarización. Cuando digo dolarización estrictamente podría ser la adopción del dólar, del euro, del yuan, de otra moneda. Elijo el dólar en el proyecto porque obviamente hay una adopción cultural muy fuerte ya de los argentinos por el dólar, de usar eso como moneda como reserva de valor, y por eso es mucho más fácil hacerlo de esa manera. No tiene que ver con Estados Unidos, ni con la dependencia, ni con la soberanía, ni con ninguna de estas cosas que se suelen alegar. Tiene que ver simplemente con que es la moneda que ya los propios argentinos han elegido.
y eso quebraría completamente la inflación en un plazo de 18 a 24 meses y nos permitiría estabilizarnos, de la manera que lo hizo, por ejemplo, Ecuador, que tenía más de 100% de inflación, muy superior a la nuestra hoy, dolarizó, a los 18 meses la llevó a un dígito y ahora lleva 22 años continuos de estabilidad sin tener incremento en los precios, lo cual para nosotros, por supuesto, sería envidiable. Aclaramos un poquito este tema. ¿Sería que sustituiríamos la moneda en las transacciones comerciales, el peso por el dólar? O sea, todos cobraríamos en dólares, los precios estarían en dólares. Eso sería para... Sería la moneda Exactamente. de curso legal. Sería la moneda de curso legal. Exactamente. Y forzosa, con poder cancelatorio. Claro, hay distintas formas de llegar a una dolarización. Hay quienes proponen en la teoría económica también llegar a una dolarización espontánea, que es, por ejemplo, quienes entre los liberales como Milei han propuesto la dolarización, lo que hablan es de una libre elección de moneda, que es ponerle al peso a competir con el dólar. Obviamente, si uno libera todos los controles de cambio, libera los cepos y permite que las operaciones se hagan en dólares, los contratos se hagan en dólares, eso va a resultar rápidamente en una dolarización, porque nadie se va a querer quedar con los pesos, va a querer cambiar al dólar el precio que sea. Y eso resulta en una dolarización. El problema de hacerlo de esa manera es que puede, si la sustitución de moneda es muy acelerada, muy rápida, puede espiralizar los precios en pesos también, Claro. y llevar a un episodio hiperinflacionario que sería muy riesgoso y muy desordenado. Es por eso que la forma en que ya lo he propuesto en el proyecto de ley, que es al modo como lo hizo Ecuador, es con una dolarización oficial, es decir, hay un proceso de conversión de los activos, salarios, precios de la economía dispuesto por ley, se fija un tipo de cambio de conversión, se establece un tiempo de implementación y durante ese tiempo de implementación todos los precios de la economía son convertidos de pesos a dólares hasta que cuando todo ya esté nominado en dólares, el peso se elimina y se abandona definitivamente. Eso es una dolarización oficial como para distinguirla de lo que sería una dolarización espontánea de la economía que está pasando, por ejemplo, hoy en Venezuela. Es increíble, Venezuela hoy tiene menos inflación que Argentina, pero porque, claro, el bolívar perdió tanta fuerza y que se terminó la población dolarizando de facto, pero son procesos absolutamente desordenados y que en realidad habría que evitar llegar a eso, hay que resolverlos antes de que eso ocurra. Te Sí, hago sí, una Osvaldo. pregunta política. Sí. Veamos, la preocupación por la estabilidad, por supuesto que todos la compartimos, y a mí me despierta dudas, pero no soy economista. O sea que si esta fuera un mecanismo eficiente para terminar con la inflación, como dice Jorge, hay que dejar de lado cualquier cuestión nacionalista o de soberanía, mal usada, porque la soberanía monetaria es lo que no tenemos, precisamente por la inflación. Claro. Ahora, me llama la atención, vos sos radical. No, hasta ahora que yo sepa, este proyecto no ha sido compartido por otros diputados de tu bloque ni de la decisión, digamos, del bloque radical que integran el USTO, bueno, en el Senado, TETAS, etc. Y además pareciera contrario a la postura que ha tenido por mucho tiempo el radicalismo, que ha sido liberal en lo político, pero más estatista. Yo soy afiliado radical, lo digo, y creo que es un error esto, en lo económico. ¿Cómo lo ves vos desde ese punto de vista? Es interesante lo que planteas, porque creo que desde la política hay mucho prejuicio y también hipocresía. La hipocresía está cuando los políticos hablan desde el presidente para abajo de ahorrar en pesos y desdolarizar, cuando en realidad todos ahorramos en dólares. Entonces sabemos que el dólar es una moneda preferible al peso, sabemos que el peso no cumple con su función, y sin embargo cuando hablamos de dolarizar genera como asusta, ¿no? Y eso hace que yo presente un proyecto que habla de dolarización oficial y algunos no quieren ni pasar del título o lo buscan desacreditar diciendo, bueno, en 7 artículos se quiere, cuando en realidad son 30 páginas de un proyecto que fundamenta cómo llegar a esos 7 artículos de cambio del régimen monetario. Me doy cuenta que esto sucede porque, por ejemplo, hay
hay diputados de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio que en privado me manifiestan, estoy de acuerdo con lo que planteas, creo que esto lo resolvería, es muy bueno lo que decís, pero en público dudan de expresarlo porque saben que hay un prejuicio, o se dan cuenta, por supuesto, lo político, que hay un prejuicio sobre la discusión de esto que los puede terminar sucediendo como pasó con esta reprimenda del presidente del partido tan furibunda. Yo creo que el problema es que si nosotros nos basamos en los prejuicios y ciertamente en las agresiones para discutir estos temas, nunca vamos a salir del problema, porque este es un problema central que la economía argentina tiene, del cual no podemos salir, ningún gobierno encuentra la solución. Entonces nosotros lo que debiéramos estar es dando un debate basado en evidencias, datos, buenas prácticas de lo que otros países hacen, no en el prejuicio. Porque cuando se trata de reducir uno de estos proyectos a decir que es de izquierda o de derecha, como si fuera una cuestión ideológica, en realidad no, es un instrumento que la teoría económica da para resolver un problema. Para mí no es una cuestión ideológica elegir la dolarización. Está bien, los liberales lo comparten porque tienen su visión de la economía y cómo resolverlo, pero no es una cuestión ideológica, es un tema de que la teoría monetaria marca que hay que recurrir cuando hay un nivel de inflación demasiado elevado, que se espiraliza, que no se puede resolver por las políticas monetarias tradicionales, la teoría marca que hay que cambiar el régimen monetario. Y la práctica marca que la única forma de salir de una inflación tan alta y poder hacerlo en un plazo más o menos razonable dentro de un periodo de gobierno es con una solución así dura y drástica. Entonces, para mí pasa por ahí la discusión. Y yo, por supuesto, lo hago desde mi formación académica. Yo soy abogado, magíster en economía, maestrando en políticas públicas y administración pública, y desde lo que me he formado, estudiado, lo digo, la respuesta es desde ahí. No viendo la sensibilidad cultural que hay sobre el tema, que evidentemente la hay que tenerla en cuenta, pero lo que busco es tomar la herramienta política económica que resuelve el problema que tenemos. Es muy claro esto y sobre todo que cuando yo lo he escuchado a Martín Tetaz y al otro Martín, a Martín Lustó, ambos no denostaron, no desacreditaron el proyecto, sino que antes bien dijeron que es algo para estudiar, es algo que no está, no es una idea alocada que se te ocurrió algo trasnochado, sino que es algo que es bueno que se debata. Y lo que es lo que vos decís, es la hipocresía, porque lo decíamos antes en el bloque anterior cuando conversábamos con María Eugenia Talarico, la hipocresía de estar señalando a la gente que ahorró o participó en la formación de activos en moneda extranjera, cuando desde el propio gobierno, Cristina Kirchner en su libro sinceramente lo pone, le aconsejaba al marido de cambiar, decía que le aconsejaba al marido de cambiar los pesos por los dólares. O sea que esto es lo que a vos se desgarran las vestiduras criticando el dólar con eso que dijo bien Osvaldo, el tachín de la soberanía, cuando no tampoco tenemos soberanía monetaria. Por eso, ¿quiénes te acompañaron en el proyecto? En función de esta controversia que se planteó y la discusión por que lo discutiera la mesa de economistas de Juntos por el Cambio y demás, yo mismo le manifesté al Interbloque, vos viste cómo es el procedimiento nuestro siempre para las firmas, les dije, miren, les comparto este proyecto y no le pido la firma a nadie, les digo, lo voy a presentar yo para generar el debate, pero sí pido que lo lean. Y la verdad que así como ha estado tu reacción en llamarme, que lo discutamos, y por supuesto un enorme interés de parte de medios de todo el país que han estado llamando y los canales de televisión y demás para ver de qué se trata esto, muchos diputados lo han ido leyendo y diciendo, bueno, no estoy seguro, no tengo las herramientas para decir si esto es lo mejor, pero claramente veo que ahora hay una propuesta. Pero también pasa eso, estamos todo el tiempo hablando que el precio del tomate, que el IPC de febrero, pero a nosotros nos han elegido para encontrar soluciones. No para ser comentaristas. Claro, no para ser comentaristas, para hacer propuestas. Y esta es mi propuesta. Y veo que hay una buena recepción, sobre todo de aquellos que, bueno, por ahí no tienen la herramienta teórica para decir esto es lo que hay que hacer o no, pero hay buena recepción de decir que bueno que hay una propuesta y podemos discutir cuál es la mejor salida para este problema. Yo te llamé instantáneamente, estaba en Uruguay, ya te digo, lo llamé instantáneamente apenas lo vi en algún portal, en el celular,
Y bueno, y justo me dijiste, te llamo en 2 minutos porque estoy en un programa de televisión y te pedí el proyecto, me lo mandaste al toque, lo leí y la verdad que la propuesta me pareció muy interesante. Yo no sé si en ese momento era diputado, no sé si no lo hubiera firmado. Con eso te digo todo, porque aparte he visto que muchos están de acuerdo, pero que están esperando y creo a ver, que se define, es cierto que se define a la mesa de Juntos por el Cambio, pero también es cierto que si esperamos tanto, la definición... viste, empezamos un debate y creo que tenés que tener el disparador y en esto te felicito y te agradezco porque fuiste el que no tuvo ningún tipo de reparo en hacerlo y se mostró auténticamente con fiera su pensamiento como lo ha sido y hemos incluso en alguna oportunidad hemos discutido algunos temas contigo y hemos tenido una votación diferente y todo, pero lo importante es esto, poder debatir ideas, saber convivir, más allá que podamos discrepar, obviamente en cuestiones mínimas. He discrepado contigo porque, bueno, formamos parte del mismo espacio político, de Juntos por el Cambio, y la verdad que uno tiene que tener la cabeza abierta, no tiene que ser tan sesgado a este tipo de cuestiones. Sobre todo cuando uno ve que los índices de pobreza siguen siendo altos, pese al 37,3 estoy viendo, y pese a que también bajó la indigencia, pero claro, la indigencia baja porque el trabajo informal... 37,3 y que en mi ciudad es 47, lamentablemente. Claro. Muy grave. Es resultado de una inflación que devora nuestro poder adquisitivo. Entonces, exactamente. Con la inflación alta que tenemos vamos agonizando. Entonces es necesario resolverlo urgentemente y de manera drástica. Muchísimas gracias, Alejandro, y te vamos a volver te vamos a tener medio como columnista. Creo que tenemos otro diputado ahora atrás tuyo, está el diputado Hernán Lombardi, no, todavía no. Bueno, vamos a una pausa y gracias, Alejandro, vamos a la pausa, Osvaldo.